Somos estudiantes del séptimo semestre de Psicología General y queremos compartirte el tema del dominio cognitivo experimental. Este se adentra en la inserción de la mente, las emociones, la investigación científica, esto para poder comprender cómo funcionamos como seres humanos. Es una parte fundamental de la psicología que nos ayuda a describir más sobre nosotros mismos y cómo procesamos la información del mundo que nos rodea. Es por ello que hoy te presentamos un resumen de este dominio. Entonces, para iniciar, vamos a tocar el subtema de la personalidad revelada a través de la percepción. Entonces, como sabemos, las personas percibimos, pensamos y por último actuamos, pero en ocasiones esto sucede muy rápido y entonces no nos tomamos el tiempo de procesar la información, pero otras veces sí. Y entonces esto nos ayuda a guiar nuestras acciones. Entonces esta área nos muestra cómo nuestra mente procesa la información del mundo exterior y cómo nuestras preferencias podrían estar relacionadas con aspectos más profundos de quienes somos como individuos. Por ejemplo, algunas personas se enfocan en los detalles específicos. Esto podría estar vinculado con la meticulosidad o de pronto con la necesidad del control. Entonces, este pequeño ejemplo explica que la forma en que interpretamos la información sensorial también podría estar influenciada por nuestra personalidad, puesto que dos personas pueden experimentar el mismo evento de manera diferente debido a sus propias percepciones claramente subjetivas. A manera de conclusión, entonces, esto implica ver más allá de los detalles específicos para poder comprender el panorama general de una situación o, en contraste, enfocarse en los detalles particulares de una persona para poder tratar de atribuirle una explicación a ciertos comportamientos. Hola, mi nombre es Ariana Martínez y voy a hablar sobre la personalidad revelada a través de la interpretación. Algo que me llamó mucho la atención fue sobre el ejemplo que dan en el libro, que habla que los abogados, cuando se les otorga un juicio, tienen que buscar testigos que hayan presenciado el hecho y los cuales puedan dar su testimonio sobre cómo esta persona actuó al momento de cometer el acto para convencer al jurado si es inocente o es culpable. Y hace mención también de que buscan la manera de interpretarle al jurado porque robó. Porque muchos pueden decir, es que robó porque le gusta, porque es un huevón, porque no quiere trabajar, pero los abogados tienen el trabajo de investigar más allá. O sea, buscan la manera de interpretar el hecho. Si fue por hambre, por necesidad, porque necesitaban medicinas o porque de verdad no encontraban trabajo. Entonces tratan la manera de darle un giro totalmente a la manera en la que actuó la persona que están defendiendo. En cambio, la parte afectada pues trata de interpretar o de explicar lo que pasó. Entonces ahí es un ejemplo muy claro. El pionero de esto fue Gregor Kelly. A través de las terapias que él realizó y tardó más de 30 años en investigar este tipo de la personalidad a través de la interpretación, menciona que cuando llega un paciente a clínica y es mayor, es sádico o es muy enojado, puede ser que la etapa anal, pues de pequeño le haya sucedido algo que lo convirtió de esa manera, así sucesivamente como en las otras etapas. El profesional de la salud trata de explicar o interpretar por qué esta persona se comporta de esta manera. Él realizó una prueba en la cual consiste de 24 personas en las cuales trata la manera de decir mamá, papá, patrón favorito, mejor amigo, persona que admira, maestro, jefe difícil y vecino. A través de esto menciona que hay constructos sociales
lo cual gira al ambiente. Entonces, cuando hablamos de constructos sociales, nos referimos al ambiente que rodea a la persona y que puede influir en la personalidad de esa persona. De ahí nace el constructo personal, que el constructo personal es el que yo tengo, cómo es mi personalidad y cómo yo y el constructo que me rodea, que sería el ambiente, interpreta mi personalidad e incluso ha influido en ella. Un ejemplo es una persona que vivió en un constructo que se basa a lo religioso. Obviamente su constructo personal va a estar muy influido a través de la religión, mientras que otra persona que tuvo un constructo con poca relación a la religión, su constructo individual va a ser obviamente alejado de la religión. Y ahí es donde hay dos personas con diferente constructo social, el cual influyó en su constructo personal. Y ahí entra lo que para unas personas puede ser moral, para otras personas puede ser inmoral. Kelly evolucionó los constructos personales a través de pruebas. Abreviado sería la prueba RAP, que es la que yo ya mencionaba anteriormente, que consta de 24 personas, las cuales, en mi opinión, es las personas que han influido más en el constructo de esta persona. Además, cabe mencionar que la interpretación de la personalidad o cómo la interpretamos puede cambiar. ¿Por qué razón? Porque es muy... Cuando una persona o un paciente llega a clínica y le dicen es que cambió su personalidad, es porque las personas que lo observaban ya sabían cómo era su personalidad, cómo actuaba y la manera en la que esta persona cambia a esta persona hace mención o interpreta que algo pasó, por algo cambió su personalidad. Anteriormente también se menciona algo que me llamó mucho la atención, que son las pruebas o imágenes en las cuales consiste, ¿verdad? Que ponen una imagen con otras imágenes ocultas y las personas tratan de saber cuántas imágenes o cuántas cosas la persona puede llegar a ver en una imagen. Es una interpretación que se le da. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que hay un mamut y hay otras diferentes cosas, pero si nosotros buscamos de interpretar más a fondo esto, nos damos cuenta que aparecen ardillas, gorras, lentes, sogas y otras cosas más. Y hace mención también acerca de que las personas a veces solo ven los árboles en el bosque, mas no ven más allá del bosque. Y es algo que si aplicamos a la teoría de la personalidad, a través de la interpretación, tiene mucho sentido. Igual, cómo con pequeñas cosas podemos interpretar cómo es la personalidad de esta persona. Mencionaban anteriormente también una prueba en el cual consiste en cerrar al paciente en un cuarto oscuro, solo con una barra de luz y en un asiento tiene una perilla, la cual la persona va a ir tratando de ir colocando a la manera que él piense que está correcta y a través de eso pueden llegar a saber cómo esta persona es su personalidad. Ahí estamos interpretando la personalidad. Y es algo que me llama mucho la atención de que todo lleva una relación. Gracias. Mi nombre es Daniela Hidalgo y hoy les voy a hablar acerca del tercer aspecto del dominio cognitivo experimental, que es la personalidad revelada mediante metas. Este tercer aspecto de cognición nos habla sobre las metas de una persona y en la forma en la que se relaciona con la personalidad. Vamos a hablar de dos puntos muy importantes. El número uno es el proyecto de análisis personales.
que son acciones relevantes que tienen la intención de lograr una meta que una persona ha seleccionado. Según el psicólogo Brian Little, nos dice que se cree que los proyectos personales forman unidades naturales para poder entender el funcionamiento de la personalidad. También él habla sobre un método que implica que las personas hagan un listado de sus proyectos personales, lo que permite no solo identificar las metas que ellos persiguen, sino también evaluar cómo se organizan y se priorizan metas en su vida cotidiana. El segundo aspecto también que nos menciona es sobre las metas, tareas y las estrategias de vida. Las tareas de vida son las metas que las personas se proponen, ¿verdad?, para lograr en su vida cotidiana. Un ejemplo muy claro también, por ejemplo, nosotros como universitarios pues tenemos una meta, ¿verdad?, graduarnos. En las estrategias de vida, el psicólogo Connor nos menciona 3 estrategias importantes. La número 1 es la restricción social, que son normas que influyen en las metas y comportamientos de una persona, que puede venir por medio de la familia, o ya sea por la cultura o la sociedad en general. Un ejemplo podría ser una persona al sentirse obligada a seguir una carrera específica debido a las expectativas familiares o sociales, lo que limita sus opciones y sus metas profesionales. El número 2, que es el pesimismo defensivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que las personas con pesimismo defensivo pueden tener dificultades para establecer sus metas y tomar riesgos, ya que anticipan resultados desfavorables. La tercera estrategia que nos mencionan es las estrategias enfocadas al resultado. ¿Qué quiere decir con esto? Las personas que adoptan este enfoque tienden a establecer metas claras y medibles y a dedicar un esfuerzo a alcanzar esos objetivos de manera eficiente. Hola, mi nombre es Kimberly Méndez y yo le voy a platicar sobre lo que es inteligencia. La inteligencia desempeña un papel fundamental en la comprensión de las diferentes cognitivas individuales. Se ha definido de muchas maneras, desde asociarse con el logro educativo hasta ser vista como una aptitud innata para aprender. Las pruebas de inteligencia, como el coeficiente intelectual, son ampliamente utilizados en la predicción del rendimiento escolar y la selección educativa de cada individuo. A medida de que el tiempo ha pasado, los psicólogos también han avanzado en su comprensión. Han identificado capacidades independientes como verbal, memoria y aritmética. Un ejemplo de ellos que menciona el libro es como la SAT muestra distintos aspectos desde la inteligencia, aunque se debata si mide la capacidad para aprender o en sí el logro educativo. En la evaluación de las habilidades cognitivas de un individuo, los psicólogos emplean muchas puntuaciones para comprender sus fortalezas y debilidades y su enfoque único también para poder resolver problemas. Una definición extensa de inteligencia propuesta por Gardner implica una aplicación de estas habilidades para poder resolver problemas y alcanzar metas valoradas por la persona y la cultura, sugiriendo la existencia de varias clases de inteligencia más allá de las tradicionales, como el verbal, matemática y de desempeño. Gardner introdujo la teoría de las inteligencias múltiples. Sabemos de que en ellas incluyen siete formas diferentes como la interpersonal, la intrapersonal, sinestésica y musical. La consideración del contexto cultural es esencial al examinar la inteligencia, ya que lo considera como un comportamiento inteligente. Por ejemplo, hay varias culturas que dicen, ¿verdad?, de que alguien inteligente se mide como la capacidad de poder pescar o la capacidad de poder navegar en el mar. Entonces, una variante emergente de la investigación de inteligencia es el tiempo de exploración, que se relaciona con la inteligencia general y sugiere que los mecanismos cerebrales involucrados en ciertas discriminaciones pueden ser indicadores sensibles de la inteligencia. Entonces, esto es inteligencia.
Entonces, podemos concluir que el término dominio cognitivo experimental implica una convergencia entre el análisis de los procesos mentales y la aplicación de métodos experimentales en la investigación psicológica. Aunque esta no es muy conocida, su interpretación sugiere una fusión entre el estudio de la cognición humana y la experimentación psicológica. El dominio cognitivo se enfoca en comprender los procesos mentales como el conocimiento, la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Y por otro lado, el enfoque experimental implica el uso de los métodos y técnicas experimentales para investigar fenómenos psicológicos. Muchas gracias.